Mi hermana dejó a sus hijos en mi casa y me exigió que los cuidara mientras ella se iba de vacaciones por 8 semanas. Cuando amenacé con llamar a la policía, ella arregló para que me agredieran en mi propia casa para poder llevárselos de vuelta. A diferencia del oro verdadero, los hijos criados como niños dorados nunca terminan siendo tan puros como sus padres los ven. Creciendo, mi hermana siempre se salía con la suya, no importaba cuán fea o irracional actuara conmigo. Se salía con la suya todo el tiempo, y eso era porque ella era la niña milagro dorada. Lo que más ayudaba a esto probablemente también era que mi hermana era increíblemente hermosa. Tenía pelo grueso y rizado y ojos claros, y mi mamá pasó toda una vida comparando nuestras apariencias. Yo tengo ojos oscuros y pelo lacio, y nunca fui tan linda como mi hermana. A mi mamá le encantaba hacer comentarios comparándonos después de que ambas nos hicimos adolescentes. Constantemente me decía que tratara de vestirme como mi hermana y le pedía a ella que me enseñara a maquillarme. Pero mi hermana también me bullaba y se burlaba de mí si alguna vez le pedía ayuda para verme más linda. Así fue como crecimos siendo extremadamente resentidas la una con la otra. Creo que mi hermana simplemente adoptó los peores rasgos que vimos en mi mamá mientras que yo los rechacé todos. Creo que estar en un pedestal toda su vida por mi mamá simplemente por ser hermosa la convirtió en una persona podrida que no le importa a nadie más que ella misma y piensa que puede salirse con la suya con cualquier cosa solo por su apariencia. La forma en que mi mamá nos comparaba y me menospreciaba me llevó a tener muchos problemas de autoestima, y como adulta soy muy callada y reservada, y algunas personas me describen como una boluda. Recientemente he estado yendo a terapia para tratar de tener más carácter, aunque ha sido difícil intentar defenderme a mí misma y mis relaciones por primera vez. Siento que la forma en que mi familia me trató realmente me cagó como adulta, y es difícil para mí mantener amistades saludables o relaciones románticas. Mi hermana incluso se acostó con mi novio en la secundaria en el último año, y sin ninguna razón real. Ella nunca le gustó y me dijo muchas veces que pensaba que era feo. Mis viejos me dijeron que dejara el pasado en el pasado cuando descubrieron lo que había pasado. A mi hermana ni siquiera la retaron. Y ese fue un momento en que realmente me di cuenta de cuánto la preferían a ella sobre mí. La forma en que mi papá simplemente se quedó de brazos cruzados y miró a mi mamá joderme emocionalmente toda mi vida me hizo sentir que ningún hombre jamás me defendería o vería valor en mí. Y es muy difícil para mí confiar y conectar cuando salgo con alguien. Pero toda mi vida no ha sido completamente horrible por culpa de mi mamá y hermana, porque el único lado positivo de ser la hermana fea al crecer significaba que tenía cero vida social y pasé todo mi tiempo estudiando. Terminé graduándome de la secundaria con promedio perfecto y conseguí una beca completa en mi universidad de primera elección, lo cual fue genial porque mi mamá me dijo la noche antes de que empezara la secundaria que iba a pagar la universidad de mi hermana porque era la mayor. Pero yo tendría que ir a una terciaria y pagármela sola. Recuerdo llorar y preguntarle por qué no me quería, como quería a mi hermana, y ella insistía en que sí, pero mi hermana lo merecía más porque era su primogénita. El día que conseguí mi beca, pasé todo el día tan emocionada de contarles a mis viejos. Supongo que parte de mí estaba medio feliz de tener algo que mi hermana no tenía. Mi hermana había pasado todo su tiempo en la secundaria de joda y sacando malas notas sin ninguna queja de mis viejos. Y solo iba a ir a la universidad porque mis padres podían pagarla. Ni siquiera iba a ir a una muy buena porque sus notas eran una mierda. Así que el día que corrí a casa para contarle a mi familia que había conseguido una beca completa para una universidad prestigiosa, nunca había estado tan emocionada de compartir buenas noticias con mi familia. Pero cuando llegué a casa y les conté a mis viejos sobre mi beca, mi papá solo dijo buen trabajo y mi mamá ni siquiera levantó la vista de su celular ni me dio ninguna respuesta. Luego me ignoró durante toda la semana después de que había compartido esa noticia. Traté de preguntarle por qué estaba enojada conmigo por conseguir una beca para la universidad, pero ella literalmente evitó hacer contacto visual conmigo y caminó hacia la otra habitación. Era como si literalmente me odiara por ganar mi beca cuando la mayoría de los padres estarían emocionados. Como sea. Ahí fue cuando empecé a entender cuán sola estaba y cuán aislada mi familia quería que me sintiera. No entendía por qué tampoco. ¿Por qué mi mamá me había tenido solo para pasar toda una vida odiándome y a su vez hacerme odiar a mí misma? El día que conseguí mi beca se convirtió en uno de los peores días de mi vida mientras lloraba hasta quedarme dormida y aceptaba que nunca tendría una familia que me amara, no como mi hermana, y la detestaba por eso. Esa noche escribí en mi diario hasta que salió el sol sobre lo que quería hacer con el resto de mi vida. Estaba cansada de ser esta piba triste. Y decidí que iba a transformar cada onza de rabia que tenía en éxito académico. En lugar de hacerme la víctima y rogarles a mis padres por amor y atención, iba a redirigir todo mi enfoque y energía a mis estudios como siempre lo había hecho y darme algo que ellos nunca pudieron. Iba a ser estable, independiente, inteligente y educada, aunque nunca fuera amada. Así que eso fue exactamente lo que hice. Fui a la universidad y me gradué con honores. Conseguí una posición fantástica en una empresa donde hice pasantías justo al salir de la universidad y he estado ganando 6 cifras desde que cumplí 23. Cuando volví a casa para las fiestas, le contaba a mi familia cómo me estaba yendo y recibía cumplidos al azar de miembros de la familia extendida, pero mis propios viejos nunca se esforzaron por reconocer o felicitarme por mis logros. Como adulta, sabía mejor que contarle a mi mamá sobre mi alta posición en mi empresa o cuánto estaba ganando, ya que sabía que solo la haría resentirme más. Pero le conté a mi papá y un año incluso me dijo que estaba feliz por mí y fue lo más lindo que cualquiera de mis padres me había dicho.
Pero incluso como adulta, mi mamá todavía me trataba como una invitada no deseada. Y aunque solo los veía durante las fiestas, ella haría todo lo posible para sacar la atención de mí si alguien me hacía una pregunta o dirigía la conversación hacia mí. Por ejemplo, estábamos teniendo la cena de Navidad un año cuando mi tío me felicitó por un ascenso del que le había estado contando ese día. Era mi segundo ascenso dentro de la empresa y había conseguido un aumento significativo también. Le había estado contando sobre cómo estaba buscando comprar mi primera casa. Mi tío mencionó el ascenso y la posible casa y algunos otros miembros de la familia extendida me felicitaron y fueron inesperadamente amables con la noticia. Otro de mis primos me preguntó en qué zona estaba buscando casa y ahí fue cuando mi mamá me cortó y dijo, «Esto es aburrido, ¿podemos cambiar de conversación?» Luego, entre dientes, la escuché decir, «Probablemente ni siquiera es verdad de todas formas». Terminé comprando mi casa más tarde ese año y cuando publiqué sobre ello en las redes sociales, todos en mi familia le dieron like a la publicación excepto mi mamá. Sabía que probablemente estaba enojada porque mi hermana estaba teniendo una experiencia de vida completamente opuesta a la mía. Ella había ido a la universidad directamente después de la secundaria toda pagada por mis viejos y terminó fracasando y quedando embarazada de su primer novio universitario. Tenía la sospecha de que mis viejos le habían pedido que abortara, pero ella terminó quedándose con el embarazo e intentó que funcionara con el papá del bebé que solo había conocido por 4 meses. Bueno, resulta que eran completamente incompatibles, pero supongo que eso no los detuvo de intentar hacer que las cosas funcionaran o resolver su relación teniendo otro pibe. Recuerdo tener que contener las lágrimas cuando la vi publicando sobre tener un segundo hijo, ya que sabía que el bebé probablemente estaba naciendo en un ambiente tóxico, ya que mi hermana era una persona tan horrible como lo era el papá de sus hijos. Lo había conocido en las fiestas, pero él nunca se molestó en recordar mi nombre o hacer conversación conmigo, y cada año traía bandejas de comida a casa a pesar de no traer nada. Obviamente la relación de mi hermana y mía no mejoró a medida que crecimos y básicamente no nos hablábamos una vez que ambas nos mudamos de la casa de nuestros viejos. Nos teníamos en redes sociales y las pocas veces que nos veíamos durante las fiestas mi hermana me hacía comentarios feos sobre mi peso o la forma en que me vestía. Honestamente creo que solo estaba proyectando porque yo uso mucha ropa de marca y me gusta ir cambiando mis carteras de diseñador y ella constantemente me preguntaba qué cartera trucha había traído esta vez. Un año, tan pronto como entré por la puerta para el día de la tradición, me miró de arriba abajo y dijo textual: «Veo que te vestiste de vuelta como la conchuda que sos». Fue tan ridículamente maleducado e innecesario e incluso constantemente me insultaba justo frente a sus hijos usando malas palabras y todo a pesar de que sus hijos eran chicos. No me siento mal diciendo que mi hermana es pura basura y que no me sentí mal por nada de lo que hice después de que dejó a sus hijos en mi puerta de la nada un día. Había estado relajándome en mi casa una mañana de fin de semana después de una larga semana de trabajo cuando sonó el timbre y quedé completamente choqueada al ver a los hijos de mi hermana de 17 años parados en mi porche, sosteniendo bolsos de viaje. Cuando les pregunté qué hacían acá, dijeron que su mamá se iba de vacaciones por 8 semanas y que ella dijo que yo los iba a cuidar. Mi hermana y yo no habíamos hablado desde el asado del 9 de julio de nuestra familia, donde me dijo que no comiera más de un plato porque estaba podrida de mirar mi panza. No tenía idea de por qué pensaba que yo sería su niñera gratis por 2 meses. Mis sobrinos eran pibes buenos y callados, que obviamente estaban confundidos también, así que los dejé entrar mientras empezaba a llamar a mi hermana. Mi hermana ignoró mis primeras 10 llamadas, pero seguí insistiendo hasta que finalmente atendió. Tan pronto como atendió, le dije que no había forma de que cuidara a sus hijos y que si no venía a buscarlos ella misma lo antes posible, entonces iba a llamar a la CENAF. Estaba literalmente googleando el número de protección infantil mientras la tenía en altavoz cuando soltó una bomba. Su voz se puso increíblemente grave y aterradora mientras me chantajeaba diciendo que llamaría a mi trabajo e informaría que no estaba tomando mi medicación para el trastorno bipolar y me haría echar. Aunque mi hermana era una idiota que no entendía nada sobre mi trabajo, mi carrera era lo más importante para mí y no podía arriesgarme a que nadie amenazara mi posición ahí. Solo colgué después de que dijo eso e intenté descubrir qué hacer después. Sentía que mi cabeza iba a explotar del estrés. No solo no podía cuidar a sus hijos, pero tenía un viaje planeado un mes después para ir a visitar a mi novio de larga distancia, Martín, hasta Australia y conocer a su familia por primera vez. Habíamos estado saliendo por un tiempo y había estado anticipando este viaje todo el año. Era tan importante ya que me estaba presentando a su mamá y papá y quería que saliera perfectamente. Ahora mi vida estaba sumida en el caos, todo por culpa de mi hermana pelotuda, y no tenía idea de qué iba a hacer. No tenía idea a quién más llamar aparte de mi mamá y no debería haberme sorprendido que se pusiera del lado de mi hermana como literalmente siempre había hecho. Le conté a mi mamá que mi hermana ni siquiera había venido a dejar a sus propios hijos y ella dijo que eran lo suficientemente grandes para venir solos a mi casa de todas formas. Mi mamá empezó a hacerme sentir culpable y diciendo que mi hermana había hecho mucho por mí y que necesitaba estar ahí para ella solo esta vez ya que nunca lo estaba. Eso me hizo perder la cabeza y le grité a todo pulmón y le pedí que me dijera una sola vez donde mi hermana había estado ahí para mí o mejoró mi vida de alguna manera. Le dije
a mi mamá que tanto ella como mi hermana nunca habían estado ahí para mí y me habían tratado como si fuera un perro sucio en su casa en lugar de su propia familia. Le exigí a mi mamá que me visitara para que en el peor de los casos pudiera dejar a mi mamá en mi casa mientras volaba a Australia como cuidadora de mis sobrinos en lugar de mí. Tenía muy pocas esperanzas de que mi hermana abandonara su viaje para volver por sus hijos, ya que fue tan rápida en dejarlos conmigo. Cuando mi mamá finalmente llegó a mi casa estaba fría como siempre y me miró con los mismos ojos llenos de odio que siempre tuvo para mí. Nos sentamos en mi living y mi mamá me explicó que estaba siendo una hermana horrible con mi hermana como siempre y me dio un sermón sobre que la familia debe estar ahí en los momentos de necesidad. Ignoré toda la mierda apreciativa de mi mamá y exigí saber exactamente qué tipo de vacaciones estaba teniendo mi hermana, que era tan importante que olvidaría a sus hijos y los dejaría con alguien que esencialmente la odiaba a pesar de ser su propia hermana. Le dije a mi mamá que todo sobre esto era raro y sospechoso y que mi hermana desapareciera por 8 semanas de la nada y dejara a 2 pibes chicos atrás no tenía sentido y que quería la verdad si iba a estar involucrada sin consentimiento. Así. Ahí fue cuando la cara de mi mamá cambió y eventualmente me admitió que mi hermana no solo se iba de vacaciones, en realidad estaba siendo volada por su sugar daddy. Literalmente me reí cuando dijo esto porque pensé que estaba jodiendo, pero su cara estaba muerta de seria. Estaba tan emocionalmente agotada en ese punto y enloquecí con mi mamá preguntándole cómo podía estar bien con esto de alguna manera. Le dije que había criado a una hija completamente perdedora que dejó el país para ir a ver a un sugar daddy en lugar de simplemente conseguir un laburo para mantener a sus hijos. Mi mamá por supuesto tiró todas mis palabras de vuelta a mi cara y defendió a mi hermana como siempre lo había hecho y en un punto incluso dijo que no importaba cuánta plata tenía o cuán linda era mi casa, que siempre iba a ser el patito feo comparada con mi hermana. Nací fea e iba a morir fea. Después de que dijo eso, tuve que contenerme de agarrarla por la remera y tirarla fuera de mi casa. Cuando le grité a mi mamá que se fuera a la mierda de mi casa, ella gritó de vuelta que no se iba a ningún lado y cuando intenté dirigirla fuera de la habitación, me empujó con toda su fuerza contra una mesa de café que tenía uno de mis jarrones favoritos en ella. Mi novio me lo había regalado la última vez que había visitado Argentina y era una de mis posesiones favoritas. Pero después de que mi mamá me empujó contra la mesa de café, cayó al piso y se rompió en un montón de pedacitos. Ver el jarrón destruido en el piso me hizo sentir igual de rota y creo que tuve un colapso mental completo y empecé a gritar y llorar a mi mamá que se fuera de mi casa o iba a llamar a la policía. Me siento tan mal porque mis sobrinos definitivamente podían escucharme desde la otra habitación, pero era un desastre en ese punto. Había sido un día tan largo y doloroso. Después de que finalmente logré sacar a mi mamá de la casa, mi sobrino asomó su cabeza fuera de la habitación y me preguntó si todo estaba bien. Sus ojos estaban tan abiertos y se veían tan nerviosos y tristes que simplemente me rompió el corazón. Aunque no los conocía muy bien para nada, eran solo pibes con una mamá desastre y me sentí tan mal por ellos en ese momento. Pedí delivery para todos nosotros y los dejé mirar películas y jugar videojuegos en mi living hasta que se quedaron dormidos tarde. Cuando finalmente pude comunicarme con ella, inmediatamente empecé a gritarle por interrumpir completamente mi vida y mencioné a la CENAF de nuevo. Mi hermana solo me dio esta risa siniestra por teléfono y me dijo de nuevo que era mi propia elección, que podía o cuidar a sus hijos o perder mi trabajo. En un punto siseó que sabía que yo no era nada sin mi trabajo y que volvería a ser una perdedora sin él. Esto me clavó justo en el corazón porque era la pura verdad. Tenía mi título y un currículum sólido, pero realmente me identificaba con mi éxito profesional y haría cualquier cosa para no perderlo. En ese punto estaba llorando y preguntándole a mi hermana por qué me odiaba tanto y por qué había abandonado a sus hijos chicos por un sugar daddy. Ella solo dijo que era el tipo de mujer que podía hacer millones de un sugar daddy en 2 meses y que eso era algo de lo que yo nunca tenía que preocuparme. Creo que solo estaba tratando de quebrarme y hacerme sentir pequeña en ese punto, así que simplemente me rendí y honestamente estaba funcionando. Fuimos y vinimos por un rato hasta que mi hermana literalmente me colgó después de una amenaza final de contactar a mi trabajo y simplemente me desmoroné en lágrimas de nuevo dándome cuenta de que no tenía poder contra ella. Mis sobrinos estaban abajo mirando una película en el living y así que tenía privacidad arriba y decidí llamar a mi novio. No había tenido la oportunidad de hablar con él desde que mis sobrinos habían sido dejados en mi puerta y terminé quebrándome y desahogándome con él sobre todos los detalles de la situación. No pude contener las lágrimas mientras le contaba sobre las amenazas de mi hermana y la falta de respeto continua de mi mamá y le dije cómo me sentía completamente atrapada por mi hermana. Aunque está del otro lado del planeta, mi novio me hizo sentir tan amada y apoyada y era literalmente la única persona que estaba de mi lado y estoy tan agradecida por él. Dijo que mi hermana potencialmente estaba cometiendo múltiples crímenes al abandonar a sus hijos y amenazarme con chantaje profesional y que necesitaba conseguir evidencia sólida de sus acciones. Sugirió que contactara a mi hermana de nuevo e intentara hacer que repitiera su amenaza sobre las acusaciones médicas falsas, pero esta vez grabar secretamente la conversación como evidencia. Mi novio sabía sobre mi pasado con mi hermana y mi mamá y señaló que mi hermana claramente estaba desquiciada y no tomaría mucho para que mi hermana actuara sobre esta amenaza y que debería hacer todo para prepararme. Por supuesto me asustó escuchar eso, pero tenía 100% razón. Sabía que mi hermana estaba loca más que nadie y decidí ir con su plan. Aunque todavía me sentía muy emocionalmente abrumada por todo lo que estaba pasando, todavía quería que mis sobrinos se sintieran cómodos y cuidados.
Sabía cómo se sentía ser un pibe en un hogar donde no eras querido y nunca quise hacer que estos pequeños inocentes que estaban relacionados conmigo se sintieran de esa manera. Terminé bajando y jugando un videojuego multijugador con ellos por un rato y terminó siendo muy divertido. Se sorprendieron tanto cuando supe cómo jugar juegos de disparos en primera persona y fueron tan lindos mientras se reían a carcajadas viéndome matar tras matar. No esperaba vincularme con ellos después de un fin de semana tan estresante, pero cuando todos pedimos pizza juntos y tuvimos un concurso para ver quién podía comer más pedazos de pepperoni, me di cuenta de que honestamente amaba a los dos pibes. No eran nada como su mamá. Aunque sabía que mi hermana no podía haber sido una gran madre, ambos eran súper educados, y aunque les tomó un poco salir de su caparazón, ambos eran pibitos muy dulces y graciosos. Eran muy buenos limpiando detrás de ellos mismos y siempre decían por favor y gracias. Mientras estaba pasando tiempo con mis sobrinos durante la tarde, me di cuenta de que ambos tenían agujeros en sus medias, y la ropa de mi sobrino mayor se veía medio chica en él. Miré el resto de la ropa que mi hermana había empacado para ellos, y me di cuenta de que toda era vieja o demasiado chica para los pibes para los que estaba destinada. De nuevo, no estaba increíblemente sorprendida de que mi hermana fuera una madre barata y negligente, y decidí llevar a mis sobrinos al shopping por algunos guardarropas nuevos. Casi lloré múltiples veces durante ese viaje al shopping porque mis sobrinos salieron completamente de su caparazón y estaban tan emocionados y felices corriendo por el shopping. Como dije, recuerdo cómo se sentía ser un pibe descuidado y solo quería que sintieran que podían tener cualquier cosa que quisieran y que yo estaba ahí para ellos y quería hacerlos felices. Así que cada vez que pasábamos por una vidriera y querían entrar a una tienda, entrábamos y seguía comprándoles lo que quisieran. Era imposible no hacerlo. Mi sobrino menor estaba sin sus dos dientes de adelante y cada vez que me daba su sonrisita tonta y vacía, mi corazón se partía y tenía que comprarle otro pequeño regalo o juguete. Se fueron ese día con ropa nueva que se veía genial en ellos y les quedaba cómodamente y también les había comprado Nintendo Switches a ambos. Era tan difícil no mimarlos. No tenía hijos propios y tenía mucha plata para comprarles las cositas que querían. Cuando les había comprado las Switches, ambos se pusieron a llorar y me abrazaron y noté que el de 10 años había empezado a llorar de nuevo durante nuestro viaje a casa y le pregunté si estaba bien. Me miró a través de sus lágrimas en sus ojos y me preguntó por qué estaba siendo tan buena con ellos y por qué lo merecían. Le dije que merecían mi amabilidad porque eran mis pibes también y que eran chicos y eso solo ya significaba que merecían ser felices. Esto solo pareció hacerlo llorar más fuerte y me dijo que se sentía enojado con su mamá por mantenernos separados. Esto me rompió el corazón y le dije que lamentaba que no hubiéramos podido conocernos antes, pero estaba muy feliz de que él y su hermano estuvieran acá conmigo ahora, aunque no lo había esperado. Le hice algunas preguntas sobre cómo era su vida en casa y era exactamente como esperaba. Mi sobrino mayor y menor lentamente empezaron a abrirse conmigo sobre cuánto su mamá los trataba mal por momentos. Mi corazón se sintió como si se hiciera pedazos en 1.000.000 de piezas mientras escuchaba esto. Sabía que mi hermana y el papá de sus hijos eran personas horribles que probablemente lo estaban haciendo, pero era otra cosa escucharlo directamente de sus bocas y escuchar el dolor en sus voces. Cuando llegamos a casa, cociné una cena grande para todos nosotros y jugaron en sus Switches juntos por el resto de la noche. Los dejé solos en el living para ir a llamar a mi hermana de nuevo en mi habitación lista para ejecutar el plan que mi novio me había dado. Esta vez intenté mi mejor esfuerzo para mantenerme calma y serena en el teléfono, aunque quería llamar a mi hermana de todos los nombres del libro. Y no fue difícil dirigir la conversación hacia la acusación médica. Tan pronto como mencioné a la CENAF de nuevo, mi hermana enloqueció y tiró la amenaza a mi cara insistiendo que sería echada por ser una loca de mierda en secreto y diciendo que no le importaba si realmente estaba tomando mi medicación o no. Nadie iba a saber si estaba mintiendo. Solo seguía diciéndome que nadie creería a una loca enferma de mierda como yo y que no merecía mi trabajo de todas formas. Honestamente creo que mi hermana podría haber estado drogada ella misma durante esta llamada porque sonaba colgada y solo seguía repitiendo frases locas. Después de que conseguí lo que necesitaba de la llamada, le colgué a mi hermana mientras solo seguía diciendo que no merecía nada en esta vida. No merecía nada una y otra vez, como sea. Saqué sus palabras de mi mente mientras me aseguraba de que había grabado toda la llamada exitosamente. Tenía a mi hermana grabada en audio diciendo que iba a hacer acusaciones médicas falsas a mi empleador. Me di cuenta de cuán genio había sido mi novio al sugerir conseguir esta grabación y empecé a prepararme emocionalmente para las consecuencias si mi hermana seguía adelante con su amenaza. Después de conseguir la grabación, intenté mi mejor esfuerzo para calmarme y acostar a mis sobrinos. A la mañana siguiente, antes de que se despertaran, llamé a la CENAF tan pronto como la línea abrió y reporté toda la situación. Expliqué cómo mi hermana había abandonado a sus hijos y cómo estábamos completamente distanciadas. Incluso fui tan lejos como para decir que no solo los había abandonado, sino que los dejó acá bajo pretextos completamente falsos y luego usó manipulación y coerción para forzarme a cuidarlos. Me sorprendió que la cena fuera realmente bastante útil y compartí la grabación con ellos. El agente con el que hablé tomó un momento para escuchar la grabación y dijo que estaba claro que mi hermana estaba usando chantaje para descuidar a sus hijos y ciertamente estaba cometiendo una letanía de crímenes.
El agente me informó que estarían abriendo una investigación inmediatamente y que mi hermana sería contactada lo antes posible. Estaba temblando después de la llamada e intenté descomprimirme lo mejor que pude y pasar el resto del día con mis sobrinos relajando y vinculándome con ellos. Mi mamá terminó llamándome al día siguiente y realmente no tengo idea de por qué siquiera atendí. Creo que todavía estaba tan desorientada y emocionalmente vulnerable y terminé teniendo otra pelea enorme con ella por teléfono. Se me escapó que había ido y llamado a la CENAF y que mi hermana finalmente pagaría por la forma en que me trataba y mi mamá colgó tan pronto como dije eso. Voy a ser honesta, estaba temblando después de esas llamadas. Solo hacer la llamada a la CENAF fue tan estresante y luego pelear con mi mamá por teléfono y contarle sobre la CENAF se sintió como un gran error. No me arrepentía de llamar a la CENAF, pero sabía que mi mamá haría cualquier cosa para proteger a mi hermana y que no le importaba la seguridad de mis sobrinos igual que a mi hermana. Todo lo que realmente sabía sobre mi mamá era que me odiaba y que amaba a mi hermana y estaba segura de lo que pasaría después. No había absolutamente ninguna forma de que mi mamá no fuera a contactar inmediatamente a mi hermana después de enterarse de que había contactado a la CENAF e intentara ponerla 2 pasos adelante de mí. Estaba segura de que me había colgado el teléfono para llamar a mi hermana inmediatamente y no había forma de que mi hermana no supiera sobre mí llamando a la CENAF para el día siguiente. Tuve una noche sin dormir y a la mañana siguiente, cuando llegué al laburo, mi recepcionista me informó que mi supervisor había programado una reunión conmigo antes del almuerzo, lo que significaba que era urgente. Por más nerviosa que estuviera de saber sobre esta reunión improvisada, sabía que estaba viniendo y, como dije, sabía que mi hermana estaba loca y estaba claro que todo lo que quería era arruinar mi vida. Me senté en la reunión y me tronché los nudillos para intentar aliviar la tensión que estaba sintiendo. Mis 2 supervisores estaban ahí y también un jefe que nunca había conocido antes. Todos me estaban mirando con sospecha en sus ojos y me sentí como un bicho bajo un microscopio. Efectivamente, me explicaron que habían sido contactados por una fuente confiable dentro de mi familia y habían sido informados de que potencialmente no estaba medicada para una enfermedad mental severa. Incluso me dijeron que les habían dado detalles extremos sobre crisis mentales pasadas que había tenido y estaban preocupados de que tuviera un brote psicótico dentro de la oficina. Pero ni ahí. Mi hermana no sabía cuán preparada había estado para esta reunión hoy. Por supuesto, sabía que mi hermana iba a seguir adelante con su amenaza. Siempre me había odiado y poder robarme mi posición bien paga sería el último chupate para su hermanita fea. Y sabía que no dudaría en hacerlo, sino que se regodearía en ello. Si no hubiera estado cuidando a sus sobrinos, incluso si no hubiera llamado a la CENAF, entonces estoy segura de que lo hubiera sostenido sobre mi cabeza y simplemente seguido chantajeándome para hacer lo que ella quisiera que hiciera por ella. Así que de alguna manera estaba feliz de estar lidiando con esto y sacando la mierda de mi hermana del camino. Saqué mi maletín y les di a todos los supervisores una copia de la carta de mi doctor, así como la documentación adjunta que probaba que había estado siguiendo diligentemente mi régimen de medicación. Había prueba yendo hacia atrás casi 5 años de que nunca había perdido una fecha de retiro de receta y que mi medicación había sido regular, así como mis estados de ánimo. Tenía verificación no solo de mi médico de cabecera, sino de mi terapeuta y mi psiquiatra también. Les di a mis supervisores una explicación informativa pero concisa sobre los problemas dentro de mi familia y las luchas de salud mental de mi propia hermana, y les informé que las afirmaciones eran completamente infundadas y que podían estar seguros de mi estabilidad basándose en todo el papeleo médico que les estaba proporcionando. Mis supervisores tomaron un tiempo para revisar todo el papeleo, pero tan pronto como vieron que tenía evidencia médica de múltiples médicos, parecieron completamente satisfechos e incluso se disculparon conmigo por la inconveniencia de llamarme a esta reunión y explicaron que solo tenían una responsabilidad de hacer su debida diligencia antes de cerrar este asunto. Uno de mis supervisores incluso tomó la oportunidad de la reunión para felicitarme por el trimestre exitoso que acababa de tener y presumió sobre mi desempeño a los otros supervisores, lo que me hizo quedar excelente. Literalmente dejé la reunión riéndome por lo bien que había ido a pesar de la razón para ello, y pensé en cuán mal el plan de morona de mi hermana le había salido para atrás. Apenas podía enfocarme en mi trabajo por el resto del día porque seguía sonriendo boluda cada vez que pensaba en cómo iba a llamar a mi hermana después de que terminara el trabajo y contarle sobre cómo su plan había sido un fracaso completo. Llamé a mi hermana tan pronto como volví a mi auto ese día y casi lloré de risa mientras le contaba sobre cómo la reunión solo había tomado unos 15 minutos porque había sonado tan loca y estúpida en el teléfono y mis jefes nunca le habían creído en primer lugar. Mi hermana estaba furiosa y me acusó de mentir y dijo que estaba segura de que me habían echado y que solo estaba tratando de salvar las apariencias. Esto me hizo reír más fuerte y le dije que había fallado en intentar hacerme echar justo como había fallado en todo lo demás en su vida. Le dije que las únicas habilidades que tenía como mujer llegando a los 40 era mentir y fallar y que incluso sus propios hijos estaban decepcionados de ella. Mi hermana la perdió toda otra vez y solo seguía llamándome puta y concha una y otra vez, afirmando que la había traicionado completamente, y dijo que se estaba subiendo al primer avión de vuelta y que me iba a hacer arrepentir de cada cosa que le había hecho. Todavía estaba riéndome después de la llamada, pero para cuando llegué a casa y me reuní con mis sobrinos, que estaban de mucho mejor humor desde que los habían dejado en mi casa, me di cuenta de que toda esta situación estaba lejos de terminar y podría ponerse peor antes de mejorar. Todo lo que sabía con seguridad era que mi hermana estaba completamente fuera de sí y ahora estaba volando a casa desde otro país para venir a vengarse de mí.
Me di cuenta de que honestamente estaba aterrorizada de lo que iba a pasar después. Mi hermana básicamente no tenía nada que perder en este punto y siempre había estado desquiciada y empecé a temer por mi seguridad. Luego empecé a pensar en mis sobrinos. Me pregunté si había cometido un error llamando a la CENAF. Una gran parte de mí deseaba que mi hermana hubiera perdido su pasaporte en el exterior y nunca volviera a casa. Me había acercado tanto a mis sobrinos en los últimos días y me di cuenta de que mi corazón se iba a romper cuando tuvieran que irse. No quería despedirme de ellos. No quería verlos caminar de vuelta a los brazos de mi hermana. Ella estaba perpetuando lo mismo que mi mamá me había hecho a mí, y me di cuenta de que la odiaba más que a nadie en esta tierra. Revisé a mis sobrinos dormidos, ya que no podía dormir porque mi mente estaba acelerada, y lloré en silencio en el pasillo después de cerrar la puerta de la habitación de invitados. Eran pibitos tan inocentes y no merecían nada de esto. Al día siguiente fue un quilombo completo. Me desperté con el sonido de alguien golpeando mi puerta, aunque sonaba como si alguien estuviera golpeando una bolsa de arena una y otra vez en mi puerta de entrada. Cuando la abrí, ahí estaba mi hermana al lado de un tipo que debía medir tal vez 1,95 y pesar casi 130 kilos. Era gigantesco y una de sus manos era del tamaño de toda mi cabeza. Apenas podía ver a mi mamá parada justo detrás de él y antes de que pudiera siquiera abrir mi boca para decirles que se fueran a la mierda de mi propiedad, el hombre puso su mano en mi hombro y me empujó hacia abajo con toda su fuerza. Mi hermana y mi mamá y el extraño todos se abrieron paso dentro de mi casa y yo estaba colapsada en mi piso mientras el dolor se hundía en mi hombro donde el hombre me había tirado. Inmediatamente empecé a gritar a mi hermana por traer al extraño a mi casa y gritándole a él que no me tocara, pero parecía hablar solo ruso. No tenía idea de cómo esto siquiera estaba pasando y luego me di cuenta de que mi hermana le había ganado a la CENAF a mi casa. Habían sido programados para venir alrededor de las 11 de la mañana ese día, pero mi hermana había reventado mi puerta a las 8 de la mañana. Mis sobrinos habían sido despertados por toda la conmoción y estaban saliendo de la habitación de invitados con ojos somnolientos en ese punto. Intenté meterme entre ellos y protegerlos del extraño, pero mi hermana le ladró al hombre que fuera a poner a mis sobrinos en el auto. Era un caos completo. Una vez que se dieron cuenta de lo que estaba pasando, ambos sobrinos empezaron a pedirle a mi hermana que los dejara conmigo. Intenté de nuevo sacar a mi sobrino mayor de los brazos del extraño gigantesco, pero esta vez él agarró mi cabeza y la tiró contra la pared. Vi estrellas mientras me hundía en el piso y lo vi cargar a mis dos sobrinitos fuera de mi casa. No había nada que pudiera hacer. Mi mamá estaba llorando también, pero se fue con ellos también. Antes de que todos salieran de mi casa, mi hermana caminó hacia mí mientras sostenía mi cabeza en mis manos y cuando la miré me escupió directo en la cara. Fue lo más asqueroso que alguien me ha hecho y uno de los peores días de mi vida. Todos se fueron manejando en esta camioneta negra gigante que nunca había visto de mi hermana antes. No tenía idea de quién era el hombre y no podía creer el trauma que mi hermana acababa de infligir sobre todos. Ni siquiera los había dejado llevar nada de sus cosas. Se habían ido sin nada de su ropa, ninguno de sus switches y sin desayuno. Mi corazón se rompió por ellos, y tuve un ataque de ansiedad como nunca había tenido antes. No me di cuenta de cuánto dolería preocuparme tanto por mis sobrinos, pero en serio amaba a esos pibes con todo mi corazón y solo quería protegerlos y asegurarme de que fueran cuidados como yo nunca había sido cuando tenía su edad, pero ahora estaban asustados y descalzos en algún auto random con mi hermana psicótica y un extraño enorme. Estaba tan disgustada con el comportamiento de mi mamá. No podía creer que simplemente se quedó parada mientras miraba a ese hombre enorme tirarme por mi propia casa y sacar a mis sobrinos de la casa de su tía sin una palabra. No podía creer cuán malvada se había vuelto mi familia y no podía dejar de pensar en mis sobrinos. Después de que me calmé de mi ataque de ansiedad, me di cuenta de que necesitaba entrar en acción y que el tiempo era esencial y me estaba quedando sin él. Cuando finalmente volví en mí, inmediatamente llamé a la policía y resultó que ya estaban al tanto de la investigación en curso porque servicios de protección infantil estaban involucrados y tenían un caso abierto contra mi hermana. Les di todos los detalles de lo que acababa de transcurrir en mi casa solo minutos antes, y el oficial en la línea fue realmente increíblemente útil. Mi voz estaba temblando, pero intenté mantenerme firme y enfocada mientras describía al extraño y rebusqué en mi mente para intentar recordar la imagen de la patente. Por suerte, debido a cuánta responsabilidad tengo en mi trabajo, estaba acostumbrada a captar y recordar pequeños detalles que otras personas ignoraban y de alguna manera logré recordar cada número y letra en la patente de la camioneta. Les di a los policías una descripción del extraño, la patente completa y una descripción de los outfits que mi mamá y hermana estaban usando. Realmente creo que mi hermana estaba drogada con algún tipo de estimulantes cuando vino a mi casa esa mañana. Se veía absolutamente salvaje y tenía esta mirada loca en sus ojos. Creo que había estado consumiendo sustancias desde que había aterrizado en el exterior donde sea que estuviera de vacaciones con su sugar daddy. Mi hermana estaba loca, pero era como si algo se hubiera roto en ella y nunca la había visto actuar tan verdaderamente desquiciada y desconectada de la realidad. Después de que les di a los policías cada pequeño detalle que posiblemente pudiera recordar sobre mi hermana y el auto en el que se habían ido, colgué e hice mi mejor esfuerzo para sacar mi mente de las cosas, pero literalmente no podía enfocarme en nada más. No podía dormir, no podía comer, no podía descansar.
No podía mirar nada en la tele. Solo seguía viendo las caras de mis sobrinitos en mi cabeza cada vez que cerraba los ojos y no podía pensar en nada más excepto asegurarme de que estuvieran bien. Pensé más sobre mi mamá y por qué siempre había hecho excusa tras excusa por mi hermana y cómo eso había habilitado a mi hermana a crecer convirtiéndose en una persona verdaderamente malvada. Incluso me encontré pensando sobre el viaje de mi hermana, preguntándome qué tipo de cosas había hecho allá, si realmente tenía un sugar daddy y cuánto le había pagado. Me pregunté si la plata que había hecho en su viaje verdaderamente había valido la pena. Incluso me encontré pensando sobre cómo sería si fuera solo yo y mis sobrinos. Tenía el espacio para ellos y ahora definitivamente tenía el espacio para ellos en mi corazón también. Mientras más pensaba en ello, más quería ese resultado. Mi hermana fuera del panorama y solo yo y mis sobrinos. Podría darles todo lo que mi hermana no podía, y si mi hermana y yo terminábamos frente a un juez en una batalla de custodia sobre mis sobrinos, el juez estaría mirando a una mujer con un sugar daddy en el exterior y otra con múltiples títulos y una oficina en un penthouse. Intenté pensar cosas positivas, pero ansiedades oscuras random sobre la seguridad de mis sobrinos seguían filtrándose en mi mente. Me pregunté si el hombre gigante que había traído a mi casa era su sugar daddy. Me pregunté si estaba con mis sobrinos. Había estado simplemente tirada en mi sillón mirando el techo, sobrepensando sin darme cuenta de cuánto tiempo había pasado cuando finalmente recibí una llamada de vuelta de la comisaría. Habían estado buscando la camioneta en la que mi hermana se había ido por horas y finalmente los encontraron. El oficial que me había llamado de vuelta era el mismo de antes y continuó siendo muy útil y compartió muchos detalles conmigo. Me dijo que tenían 3 patrulleros diferentes en la escena cuando fueron a detener la camioneta negra, ya que sabían que el hombre ya había sido violento esa mañana. Efectivamente, incluso con armas de fuego apuntándole, el hombre corrió hacia adelante e intentó atacar a un oficial y terminó siendo baleado en el muslo. Había golpeado a 2 oficiales en la cabeza y le había dado un ojo negro a una oficial mujer. Mi hermana también había atacado físicamente al oficial que había intentado ponerle esposas inicialmente. Intenté imaginarlo, mi hermana demente y el extraño gigante peleando físicamente con un grupo de policías en la banquina de la ruta. No podía creer que algo así realmente estuviera pasando en mi familia y no solo lo estaba mirando en la tele de realidad o algo así. Todavía estaba tambaleándome en shock de todo lo que el oficial había compartido conmigo sobre el arresto de mi hermana cuando comenzó a contarme que mi hermana realmente quería hablar conmigo. No podía creer mis oídos y él confirmó que mi hermana estaba segura de que quería usar su único llamado en mí. Le pregunté al oficial si pensaba que me iba a pedir plata para la fianza y él fue honesto y dijo que sí. Eso era sobre lo que estaba gritando. Le dije al oficial que ni siquiera iba a tomar su llamada y que se podía pudrir ahí por todo lo que me importaba. El oficial terminó dándome una risa comprensiva y finalmente terminé la llamada sin hablar con mi hermana. Era un quilombo completo, aunque mi hermana finalmente estaba detrás de las rejas donde pertenecía. Descubrí que mis sobrinos estaban bajo protección de la CENAF y aunque estaban a salvo estaba tan preocupada. También solo tenía una semana hasta mi viaje a Australia y si no iba estaría perdiendo miles y miles de pesos en reservas. También, como había mencionado antes, si cancelaba este viaje se hubiera visto extremadamente irrespetuoso con la familia de mi novio antes de que siquiera tuviera la oportunidad de conocerlos. Había planeado casarme con mi novio algún día y lo último que quería hacer era darle a su familia una mala primera impresión de mí si iba a estar en sus vidas para siempre. Llamé a la CENAF para chequear a mis sobrinos y solo pregunté si podía hablar con ellos, pero no me dejaron. Intenté explicarles que era familia y parte de la única familia mentalmente estable que tenían, pero no les importó. Estaba lidiando con un departamento diferente del que había contactado antes y eran inflexibles. En ese punto estaba completamente emocionalmente agotada y oficialmente me había quedado sin opciones. Pasé el resto de la semana intentando mi mejor esfuerzo para prepararme para mi viaje mientras continuaba estallando en lágrimas random mientras recordaba a mis sobrinos y pensaba en dónde podrían estar. Me sentía tan mal porque mi novio y yo habíamos estado tan emocionados por este viaje por tanto tiempo y ahora finalmente estaba acá y estaba completamente distraída y llena de ansiedad. Todas nuestras conversaciones durante la semana previa a mi vuelo terminaron siendo sobre cuán nerviosa y tensa me estaba sintiendo, aunque mi novio fue increíblemente amable y comprensivo como siempre. Estaba tan enojada con mi hermana por cómo había tratado a sus sobrinos y a mí, y no podía creer cuán interrumpida se había vuelto mi vida por la única elección de mi hermana de ir a visitar a su estúpido sugar daddy. Estaba tan agradecida de que mi trabajo había sido comprensivo, pero solo pensar en cómo mi hermana había sido tan rápida en intentar hacerme echar me hacía sentir tan traicionada y desconfiada de cualquiera en mi familia. Incluso mi papá estaba en algún lugar y no se estaba involucrando en todo este drama cuando seguramente estaba al tanto de todo. Era un cagón igual que mi mamá inútil. A mi mamá ni siquiera le importaban sus nietos. Había habilitado las elecciones idiotas de mi hermana y eso había llevado a que sus nietos estuvieran bajo la custodia de extraños. Estaba sentada en el bar del aeropuerto el día de mi vuelo a Australia. 2 tragos adentro cuando empecé a mirar algunas fotos de mis sobrinos que había sacado mientras estaban quedándose conmigo. Habíamos sacado estas fotos bobas de cabina de fotos en el shopping todos juntos, y no podía evitar empezar a llorar otra vez por cuánto los amaba y extrañaba. Decidí que esa sería la última vez que lloraba hasta que aterrizara de vuelta en Argentina y me dije que realmente necesitaba intentar mi mejor esfuerzo para disfrutar el tiempo con mi novio y su familia. Tenía una vida también y no podía dejar que mi hermana arruinara mi tiempo incluso desde todo el otro lado del globo.
Mi tiempo en Australia terminó yendo increíblemente. No había visto a mi novio en meses y cuando corrió hacia mí en el aeropuerto y me levantó estilo princesa, sentí mi corazón explotar de felicidad. Había pasado por tanto en esas últimas semanas y solo estar de vuelta en los brazos de mi novio, que era tan cálido y cariñoso conmigo, me hizo sentir tan sanada y pasó cada momento del viaje mimándome. Conocer a su familia fue excelente y me llevé bien con ambos de sus padres tan pronto como me presentaron. Resultaron ser gente realmente divertida y activa e hicimos mucho turismo juntos, donde me llevaron a sus caminatas y vistas favoritas de naturaleza en su área. En un punto mi novio me llevó a una caminata solo nosotros dos a su cascada secreta favorita y nos bañamos desnudos juntos y solo nadamos y nos reímos y besamos por horas. Fue uno de los días más románticos de mi vida y no podía creer cuán perfectamente había ido el viaje, aunque estaba tan preocupada antes de irme. Pero por supuesto, cuando volví a casa, la pesadilla con mi hermana se reanudó. Decidí ir a la comisaría local un par de días después de que aterricé de vuelta en Argentina para oficialmente presentar cargos no solo contra mi hermana, sino contra mi mamá por allanamiento de morada. Habían hecho que ese hombre literalmente me levantara y me tirara a un lado para que pudieran irrumpir en mi casa y no iba a dejar pasar eso. Cuando fui a presentar los cargos, me enteré de que la investigación de la CENAF sobre mi hermana estaba en curso y estaba medio frustrada de escuchar que no habían encontrado nada concluyente todavía. Si solo hablaran con mis sobrinos, habrían entendido por lo que habían pasado. Además de eso, mi hermana había sido literalmente arrestada con un tipo que había atacado a múltiples policías, y así que no veía cómo eso no probaba que claramente era una madre no apta para mis sobrinos. Dejé la comisaría ese día contenta de que los cargos estaban presentados contra mi familia, pero increíblemente frustrada de saber que la investigación de la CENAF no estaba resuelta todavía. Solo seguía preocupándome por la seguridad de mis sobrinos y sabía que ellos estando con extraños no podía haber sido bueno para ellos, incluso si era mejor que estar con mi hermana. Tampoco podía dejar de pensar en cómo mi hermana los había arrastrado fuera de mi casa esa mañana sin dejarlos agarrar nada de sus cosas. Mi sobrino menor tenía este perrito de peluche que traía literalmente a todos lados. Había estado durmiendo con él desde que mi hermana se había llevado a mis sobrinos ese día y algunas mañanas me hacía querer llorar solo despertar y ver ese perrito de peluche mirándome de vuelta. Como dije, mi hermana ni siquiera los había dejado ponerse sus zapatos. Los pobres pibitos probablemente estaban tan desorientados y se sentían tan perdidos y abandonados y solo quería hacer las cosas bien para ellos. Pero sentía que no tenía poder hasta que la CENAF finalmente tomara una decisión. Como un mes después del arresto de mi hermana, después de llamar a la CENAF todos los días y exigir actualizaciones sobre su caso, finalmente habían llegado a una conclusión. Habían tomado la decisión de oficialmente remover a ambos sobrinos de la custodia de mi hermana y ponerlos en cuidado protectivo. Cuando el agente de la CENAF primero me explicó esto, estaba molesta. Le pregunté que explicara cómo eso era diferente de lo que había estado pasando y dijeron que ahora significaba que mi hermana no solo estaba siendo llevada a la corte, sino que tendría que ir a la corte si quería la custodia de vuelta de sus hijos alguna vez. Le pregunté al agente de la CENAF si era probable que ganara si intentaba recuperar la custodia y el agente de la CENAF me dijo que depende si otros parientes más aptos aparecían en la corte y pedían custodia de mis sobrinos. Supe inmediatamente que eso era lo que iba a hacer. Y abrí un caso de corte separado en un esfuerzo de intentar ganar custodia de mis sobrinos. No me importaba cuánto tomara. No me importaba cuán caros fueran los honorarios legales y opté por conseguir el mejor abogado que pudiera costear para trabajar en mi caso de custodia, ya que sabía que era una de las batallas legales más difíciles en las que podías entrar. Pero antes de que el caso de custodia siquiera comenzara, el caso que tenía contra mi hermana por el allanamiento de morada en mi casa fue el primero en empezar. Sé que alguna gente podría juzgarme por llevar a mi propia hermana a la corte, pero literalmente le hubiera pegado en un estacionamiento de McDonald's en ese punto, pero figuré que debería seguir la ley si alguna vez quería custodia de mis sobrinos. Al final del día, esa era mi única meta en todo esto. Solo quería a mi hermana fuera del camino y a mis sobrinos de vuelta en casa conmigo. En el primer día de nuestro juicio, vi a mi hermana en la corte, y fue la primera vez que nos habíamos visto desde el día que había irrumpido en mi casa y dejado que el hombre me atacara. La última interacción que ella y yo habíamos tenido era yo mirándola hacia arriba y ella escupiéndome un enorme glob de saliva directamente en mi cara, así que era justo decir que ninguna de nosotras estaba emocionada de ver a la otra. Bueno, el juicio comenzó, y eventualmente el juez mencionó que yo había abierto un caso de custodia contra ella por custodia completa de mis sobrinos. Supongo que el defensor público de mi hermana no le había informado antes de entonces, y estaba enterándose por primera vez en la sala de la corte ese día. Bueno, mi hermana nunca ha sido una para reaccionar bien a malas noticias, y después de que el juez dejó escapar la noticia sobre mis cargos de custodia contra ella, mi hermana completamente se quebró. A pesar de que estábamos en medio de una sala de la corte, mi hermana lentamente angló su cuerpo hacia mí, gritó mi nombre, y luego saltó sobre mí como algún tipo de hiena enloquecida. Estaba arañando y rasguñando mi cara e intentando arrancar mechones de mi pelo. No tomó mucho para que el alguacil viniera y la sacara de encima mío, pero logró morder extremadamente fuerte en mi antebrazo justo antes de que llegara a ella. Fue uno de los peores dolores que había sentido en mi vida, y la mordida se veía fea y terminó infectándose.
Todo esto pasó justo frente al juez, y una vez que todo se había calmado, supe que mi hermana acababa de sellar su destino entero. Tomó meses y meses, casi 2 años en realidad, para que todos los cargos criminales contra mi hermana pasaran y para que finalmente la encerraran para siempre. Estaba cumpliendo cadena perpetua gracias a todos sus crímenes apilados uno encima del otro, y no había forma de que estuviera viendo la luz del día pronto, ya que sus posibilidades de apelación eran tan pobres. Nunca retiré los cargos de allanamiento de morada contra mi mamá. Y la única forma en que mi mamá logró quedarse fuera de prisión fue testificando contra mi hermana en la corte y tirándola debajo del colectivo. No creo que jamás haya sentido tal satisfacción dulce como mirando a mi mamá culpar a mi hermana por todo lo que había pasado mientras sollozaba sus lágrimas de cocodrilo usuales. No podía creer que mi mamá finalmente estaba traicionando a su hija dorada perfecta, aunque había tomado toda una vida, así como la ayuda del gobierno. Supe ese día, mirando a mi mamá en el estrado, que era la última vez que iba a verla. Era la última vez que quería verla. Había visto suficiente de ella y mi hermana para toda una vida, y estaba harta de su toxicidad constante. Mi hermana había transformado completamente mi vida en una batalla legal interminable, y solo quería tener una vida día a día normal de vuelta. La batalla de custodia por mi sobrino se arrastró. Su padre biológico y su familia comenzaron a pelearme en la corte por custodia completa contra ellos, y solo arrastró el caso más. No me importaba. No había una fuerza en la tierra que pudiera mantenerme alejada de mis sobrinos ahora que mi hermana estaba encerrada. Tomó casi 2 años de batallas legales, pero eventualmente gané custodia completa sobre mis pibes y traje a mis sobrinos de vuelta a casa. Nunca olvidaré cuán grandes sonrieron y cuán fuerte me abrazaron cuando llegaron a casa y encontraron las habitaciones que había decorado para ellos en mi casa. Caminé a la habitación de mi sobrino menor y él corrió hacia mí para mostrarme su Switch redescubierto. Lo sorprendí con su perrito de peluche y lo atrapé en un abrazo fuerte cuando cayó en mis brazos. Lo siguiente que supe, mi sobrino mayor se unió a nosotros, y ambos pibes lloraron en mi pelo y me dijeron cuánto me habían extrañado. Mi pibe mayor me miró hacia arriba, sonrió con sus ojos grandes llenos de lágrimas, y solo dijo: «Lo sabía, tía. Sabía que volverías por nosotros algún día».